La lectura bíblica de hoy se encuentra en Mateo 26, del versículo 36 al 46. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní, y allí dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Oh Dios, que de un piadoso hogar nos diste al Salvador. A ti venimos a implorar con honda contrición. Redime presto por tu amor la vida familiar, que en Cristo pueda todo allí potente transformar. De los pecados líbranos que arruinan el hogar, que pueda en él tu santo amor habitación hallar. En vano oramos por el bien de nuestra humanidad.
Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 2, primera parte, dice así: puestos los ojos en Jesús, Jesús el autor y consumador de la fe. Si nosotras deseamos realmente mostrar el carácter de Jesús, ser moldeadas al carácter de Cristo, necesitamos en primer lugar tener comunión con nuestro Señor, poner nuestra confianza en Él, rendirnos a sus pies. Así es, necesitamos también saber que Él es el Señor y dueño de nuestras vidas. Y definitivamente necesitamos estar en comunión constante con nuestro Señor para de esa manera poder sujetarnos ahora sí y aceptar y obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Esto no es fácil, pero Cristo Jesús, cuando estuvo acá en la tierra y tuvo que ascender, Él dijo que Él se iría, pero no quedaríamos solos, sino que su Espíritu Santo estaría con nosotros para guiarnos, para consolarnos, para moldear nuestro carácter. Así es, así que necesitamos, mujeres de Dios, aceptar que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe y que solamente en Él, como nuestro principal ejemplo a seguir, podemos ser moldeadas a su carácter. Dios te bendiga. Santo Espíritu dirige tú mis pasos al Señor, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo hacer probado, debo siempre en él confiar, y aunque viva en agonía, nunca de desesperar. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo obedecerle, aunque a veces mi razón no comprenda sus designios y halle pronta explicación. Cómo consagrar todo al Padre de bondad. Cómo hacer su voluntad.
Cuánta desilusión y dolor habrá pasado Jesús ese jueves por la noche. Nuestro versículo clave de hoy en Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Como escuchamos o leemos en nuestros anuarios, en los subtemas de este mes de febrero, que nos guiarán a vivir en comunión genuina con Dios para reflejar el carácter de Cristo. Y en nuestro primer versículo, que está en Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Mis queridas hermanas y hermanos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión. El día durante este mes vamos a estar hablando acerca de cómo las mujeres pueden ser moldeadas al carácter de Cristo. Y nuestro objetivo será guiar a las mujeres a vivir en comunión genuina con Dios para reflejar el carácter de Cristo. Antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, les voy a invitar a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida que nos concedes, gracias por la salvación dada por medio de tu Hijo Jesucristo. En esta hora venimos delante de ti para rogarte que tú nos concedas el conocimiento bíblico que ayude a moldear nuestras vidas, pero que este conocimiento no solamente se quede en nuestra mente, sino que también baje a nuestro corazón y de esta manera podamos ponerlo en práctica. Te damos gracias porque tú a través de tu palabra provees para nosotros la enseñanza, pero también, Señor, nos muestras qué aspectos de nuestra vida debemos de modificar. Así que tu escritura dice que si requerimos conocimiento, sabiduría, acudamos delante de ti y esta es nuestra petición en esta hora. Rogándote todo esto y agradeciéndotelo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy se titula Reflejan la sumisión de Cristo. La porción bíblica se encuentra en Mateo 26 del 36 al 46 y nuestro versículo clave es Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones que quisiéramos evitar y cumplir nuestros anhelos solamente, lo que a nosotros nos agrade y que no implique sufrimientos? Obedecer muchas veces duele y ofende nuestro orgullo. La sujeción es algo con lo que en los últimos años las mujeres han batallado, más cuando hay una agenda mundial en hacerles creer que el estar sujetas es sinónimo de opresión, así como de motivación al machismo en el hombre. Por su gracia, nuestro Padre siempre ha querido que su palabra sea tan clara a nuestras vidas para que podamos entender el propósito por el que le envía. ¿Qué mejor que sea nuestro Maestro, el ejemplo de la verdadera sumisión? El Evangelio de Mateo nos relata este momento tan íntimo de sumisión del Señor con su Padre, pero también la relación y preocupación porque sus discípulos aprendieran a estar alertas y no ser engañados por el enemigo. Vamos a hablar de la intimidad con el Padre que lleva a la sumisión. Mateo 26:39 en su primera parte nos dice,
Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Es en esta íntima relación con el Padre que hace a nuestro Señor Jesús ser obediente a sus designios. Jesús sabía que su Padre tenía el poder y la autoridad para pasar por alto el terrible sufrimiento de la cruz, el momento donde todo lo horrible de nuestros pecados caería sobre Él. Estaba por cumplirse la profecía de Isaías 53:7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Tal como él dice a sus discípulos, estaba triste hasta la muerte. Había llegado el momento. La acción de postrarse y orar es porque sabía que solo el Padre tendría la fortaleza para cumplir su voluntad. Cristo nos enseña que no hay manera en que podamos decir que obedecemos la voz de Dios si no vivimos en sujeción a Él, pues Jesús se sujetó al plan perfecto de su Padre. También la sumisión sujeta tus deseos. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Jesús estaba enfrentando dolor y tristeza por todo lo que vendría. Después de cenar y cantar con ellos, sabía que sus discípulos que tanto amaba y a quienes había estado enseñándoles, comiendo juntos, yendo por los caminos, predicando, cantando, viendo tantos milagros y vidas transformadas por el Evangelio, ahora se apartarían de él. Jesús pidió pasar esa copa, pero sabía que debía sujetarse a la autoridad de su Padre. Como hijas de Dios debemos entender que no todos nuestros deseos o anhelos son conforme a la voluntad del Padre y debemos someternos con corazón sencillo a sus designios y decir con estas palabras, me someto a ti. Hoy, tristemente, muchos hogares sufren porque hay una lucha de poder, porque la mujer ha sido engañada por el enemigo, pensando que ser sumisa es sinónimo de vergüenza y denigración, cuando es todo lo contrario. La sumisión siempre traerá bendición porque es en el Señor. El apóstol Pablo también dice a los Efesios que la sujeción de las mujeres a sus esposos es en el temor de Dios y con el fin de ser edificados unos a otros. No es una lucha de poder, no quiere decir que la mujer sea inferior, sino que desde el principio de la creación cada uno tiene una encomienda que cumplir y que esa sujeción nos llevará a ser bendecidas y ser de bendición en la familia. Y yo quisiera también compartirles un poquito de lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 11, porque ahí nos dice que quiere el apóstol decir que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y es muy triste ver cómo las mujeres hoy no quieren estar sumisas a sus esposos. Y es muy importante saber que nosotras como mujeres somos un modelo que están viendo nuestros hijos si los tenemos, y si no los tenemos, pues nuestros sobrinos o personas que nos rodean. ¿En qué sentido podemos ver esto? En las iglesias podemos ver niños que no respetan a sus mayores, que no respetan a sus padres, que no respetan a sus maestros, y esto es porque ellos en sus hogares no están viendo una sujeción en obediencia a Dios en sus madres. O por el contrario, a veces hay mujeres que toman el papel del varón y ellas son las que deciden y mandan, mientras que el varón se somete a ellas. Pero recordemos que en estos estudios y desde los estudios del mes de enero estamos viendo que el Señor tiene un propósito original para nuestras vidas y que apegándonos a ese propósito es que nosotros podemos trabajar en equipo, y al trabajar en equipo la bendición de Dios nos permite alcanzar a más personas. Entonces debemos reconocer que si no estamos siguiendo ese plan original de Dios, debemos retomarlo. Nosotros debemos sujetar nuestros deseos como mujeres de querer tener la autoridad sobre el varón, y no estamos diciendo, como la palabra lo dice, que ellos tengan un mayor valor delante de Dios. Todos somos valiosos, porque en la misma escritura más adelante en 1 Corintios 11 dice, las mujeres dependen de los varones, pero los varones también dependen de la mujer, porque los varones provienen de una mujer.
¿Qué estamos diciendo? Entonces es, si la palabra de Dios nos marca ciertos parámetros para vivir en obediencia los unos con los otros, vamos a retomarlos por amor a Dios. ¿Y para qué? Para que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan entender cómo funciona este plan maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotras como mujeres nos vamos a estar sumisas a nuestros esposos, o si no tenemos esposos, a nuestros padres, nuestros hijos van a poder replicar. Y si ellos nos pueden ver a nosotros en esa actitud de obediencia, aunque ellos todavía no van a tener el poder ver a Dios directamente, pero sí lo pueden percibir, entenderán que cuando hay amor en la relación y que cuando hay un amor genuino a Dios, es muy fácil ser sumisos, y sumiso es como colocarse en el lugar que a uno le corresponde por amor a nuestro Dios, y entonces empezaremos a ver que se va a retomar ese respeto que se ha perdido en estas nuevas generaciones, y en la medida que cada quien empiece a ocupar el lugar como Dios lo ha diseñado, veremos que otra vez el mecanismo empieza a funcionar correctamente. Bueno, también la sumisión nos debe de llevar a la acción, dice Mateo 26:39. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Para el Señor Jesús enfrentar este momento no era nada fácil, estaba al punto de la muerte, y por 3 veces dice el Evangelio de Mateo que pidió a su Padre no pasar este sufrimiento. Dejó su trono, se hizo hombre, para que pudiéramos hoy tener en él el ejemplo de su vida en la tierra. Y como en su misión, él obedece la voluntad del Padre. La acción de los discípulos llama mi atención, en el sentido de que viendo el sufrimiento de su maestro, el cansancio los vence. No se duerman, dice el Señor, para que puedan resistir. Ahora, esta advertencia es para nosotros, para que estemos alerta. También quiero tomar aquí un pequeño tiempo hablando de cómo la sumisión nos lleva a la acción, porque si bien en Mateo 26 nos dice que Jesús pedía que pasara la copa, en el Evangelio de Lucas, el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se dice que el carácter de una persona no se conoce en los buenos tiempos. El carácter real de una persona se conoce cuando está enfrentando dificultades. Y fíjense qué maravilloso ejemplo nos deja nuestro Señor. Él estando en agonía, estando en sufrimiento, teniendo mucha tensión nerviosa, mucho estrés, Él no hace como muchos de nosotros lamentarnos y alejarnos de la iglesia o del Padre, sino que Él estando en agonía, ora más intensamente. ¿Por qué? Porque sabe que solamente ese consuelo y esa fortaleza que él necesita para enfrentar la situación que va a vivir puede venir del Padre. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué tanto nosotros debemos de ser obedientes? ¿Pero qué tanto nosotros debemos de ser sumisos? Pues la Escritura nos dice que su sudor era como grandes gotas con sangre que caían hasta la tierra. Para empezar, él fue obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Pero aquí buscando un poquito acerca de por qué dice que pues su sudor era como gotas de sangre, es que es una condición que se da cuando hay mucho estrés, y entonces se revientan ciertos vasitos que están en las glándulas sudoríparas, y entonces pareciera que, bueno, no pareciera, sí sangramos. Entonces, fíjense nada más, está hablando de una situación extrema. ¿En qué momento debemos de ser obedientes y sumisos? En todo momento, a pesar de las circunstancias más extremas, porque como les decía, nosotros vamos a aprender a moldear nuestro carácter en base a nuestro ejemplo que es Jesucristo. Y Jesucristo fue 100% hombre, sí también era 100% Dios, pero ¿por qué tenía que ser hombre? Porque Él era ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos decir que algo no es posible. No es posible obedecer a Dios. No es posible someterse a otros. Esto es injusto. No podemos decirlo porque Él, siendo Dios, se hace condición, o sea, toma la condición de hombre y Él lo consigue. ¿Por qué Él lo consigue? Porque Él tenía una estrecha relación con Dios. Tenía una obediencia por amor a su Padre. Si nosotros no logramos hacer las cosas, no debemos de justificarnos con que no podemos porque somos humanos.
No podemos porque no estamos leyendo nuestra Biblia, no podemos porque no estamos abrazando al Padre, no solamente en nuestros buenos momentos, sino en esos momentos de agonía. No podemos porque no estamos rindiendo nuestra voluntad al Señor. Porque si el Señor Jesús lo hizo y la Biblia indica que lo podemos hacer en obediencia a Dios, es posible. Esto solamente es algo para que podamos reflexionar. Pues bien, una mujer sumisa debe vivir de tal manera que no sea engañada por Satanás, con corrientes de pensamiento que van en contra de Dios. Ser engañadas como Eva, a llenar su corazón de orgullo y jactancia, pretendiendo que nuestras ideas serán mejores que los planes de Dios, eso no debe de ser. Una mujer sumisa al Padre cierra sus oídos al enemigo y está en relación con su Señor a través del estudio intencional de su palabra, a través de una oración. Y sin duda el poder del Espíritu Santo le fortalece para ser firmes en el Señor. Podemos concluir de esto que el Maestro pidió 3 veces no pasar esta copa por todo el sufrimiento que implicaba, pero en esta relación con su Padre fue sumiso a su voluntad. Sabía que su Padre nunca lo iba a abandonar. Tal vez estés rodeada de muchas personas que en el momento de la prueba te abandonen y sientas que es muy difícil poder soportar. Pero qué mejor ejemplo, nuestro Señor, quien en verdad sufrió todo el pecado del mundo y fue obediente hasta la cruz. Y Él sufrió cosas que tal vez nosotros nunca vamos a llegar a sufrir. Y sin embargo, Él estaba sumiso. Quizás has orado pidiendo a Dios el cambio de otras personas por una enfermedad, algún problema, pero el Señor nos recuerda que sujetar nuestros deseos a su voluntad en sumisión y esperar la respuesta que el Padre nos dé. Así que pidamos al Padre con sencillez de corazón que nuestro carácter refleje a Cristo, siendo sumisas a su voluntad, y así seremos de bendición en donde quiera que el Señor nos ha puesto. Estas preguntas, más que calificar o cuantificar nuestro conocimiento, yo lo veo como un ejercicio de honestidad. ¿Por qué? Porque ahorita tendremos que contestar con toda sinceridad si queremos empezar a ser moldeadas en el carácter de Cristo. La primera pregunta dice, ¿qué entiendes por sumisión? Bueno, yo aquí busqué una definición que dice así: se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamientos. La persona sumisa se caracteriza por ser humilde, dócil, obediente, subordinada, rendida a otra persona, ya que debe cumplir y acatar sus órdenes. Y quiero tomar aquí un punto de referencia. Nosotros a veces como cristianos fallamos en que cuestionamos mucho la Biblia, porque nos sentimos tan elevados mentalmente o intelectualmente que la cuestionamos. Pero mi abuelo tenía una frase que yo le escuché y me ayudó mucho a mí. Me decía, una orden se acata, no se cuestiona. ¿A qué vamos? Nosotros, si de verdad creemos que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a pensarla, vamos a meditarla, pero tenemos que acatarla tal y como viene. A lo mejor nosotros muchas veces no entendemos por qué la Biblia nos señala ciertas cosas, pero la Biblia nos dice que el Señor todo lo que nos da y proviene de Él es bueno. Y si encontramos algo con lo que no estamos de acuerdo, no es porque la palabra esté mal, es porque nuestras vidas deben de ser moldeadas. Entonces, bueno, esa sería una definición de lo que es la sumisión. Y ahora la pregunta 2 dice, ¿tu corazón está lleno de orgullo o tratas de vivir en sumisión? Y por eso les decía que es un ejercicio de honestidad. A veces nosotros podemos dar la impresión de que somos muy serviciales, de que somos muy amorosos, de que somos muy tolerantes. En nuestro interior es así. Si es así, pues gloria a Dios. Pero si sabemos que muy allá en lo profundo hacemos todo esto, nos volvemos o decidimos ser sumisos ante nuestras autoridades, ante el pastor, ante los hermanos, pero hay un cierto reclamo en el fondo de mi corazón, quiere decir
que no es una sumisión genuina. Entonces ahí es donde debemos decirle al Señor, tengo orgullo, tengo un concepto de mí que es más elevado que los demás. Ayúdame a cambiar esto, ayúdame a tomar el lugar que me corresponde y a darme cuenta, como lo veíamos en el tema del equipo, que todos somos importantes delante de ti, que todos somos amados, aunque cada quien va a realizar un diferente trabajo. Yo quiero ser sumisa a mis autoridades, quiero ser sumisa a ti y que mi corazón no esté lleno de orgullo, porque acuérdense que donde hay un corazón lleno de orgullo, no reina la voluntad de Dios. Y la última pregunta dice, ¿cómo vives la sumisión en el hogar? También aquí debemos de ser muy honestas como mujeres, porque las mujeres, aunque esto está cambiando, pero somos las que damos la primera enseñanza a nuestros niños. Entonces, ¿cómo vivimos la sumisión? Si yo sé que no hay una sumisión o no la estoy viviendo en mi hogar porque no respeto a mis padres si soy una mujer soltera o no respeto el lugar de mi esposo si soy una mujer casada, tenemos que ser honestas y pedir perdón a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestra generación, o bueno, mi generación íbamos a la iglesia, nos decían que la célula de la sociedad es el hogar, es la familia. Si no empezamos a recomponer nuestros hogares, es difícil que podamos recomponer nuestra sociedad. Necesitamos hogares donde la mujer en amor y respeto esté sujeta a su esposo y que los niños puedan entonces con ese modelo aprender a respetar a sus padres, pero sobre todo que ellos perciban, porque los niños perciben, ellos no los podemos engañar. Cuando hay una sumisión genuina en amor hacia nuestro Dios, los niños la van a percibir y los niños la van a imitar. Y entonces, en medida que ellos van creciendo, ellos se van a hacer obedientes, van a reconocer en Jesús el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque sus padres lo están viviendo. Entonces, esta es una invitación, hermanas, a reflexionar y a recomponer. La palabra de Dios nos sirve para moldear nuestras vidas. Si yo solamente la memorizo, obviamente hay bendición porque es la palabra de Dios, pero no hay un cambio en mi entorno, no hay un cambio en mi persona. Entonces necesitamos ejercitarnos, pero ejercitarnos, como lo decía nuestro tema, nos debe de llevar a la acción. Bueno, hermanas, pues agradecemos, y hermanos también, porque también hay hermanos que nos acompañan, agradecemos este tiempo que pueden estar también con nosotros y empecemos a hacer esto, hermanos, a leer la palabra de Dios, meditarla pidiendo siempre la guía de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo y empezar a moldearnos. No debe de ser muy fácil o no lo es, pero sin embargo es muy necesario y más en estos tiempos porque a medida que vamos a ir avanzando en los temas de nuestro anuario, nos vamos a dar cuenta qué tan necesario es tener una fe genuina. Y como lo dice nuestro objetivo de este mes, guiar a las mujeres a vivir en comunión genuina con Dios para reflejar el carácter de Cristo. Si no tenemos una comunión genuina con Dios, no vamos a poder reflejar este carácter. Que el Señor les bendiga grandemente durante esta semana. Sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, doy amor la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir y que a ti, Señor, mi voz en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, limpia
33 años de perfecta obediencia a la voluntad del Padre culminan en el acto supremo de obediencia. En nuestro versículo clave de Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.